este cierre de esta serie llamada Por Ustedes. Por ustedes, mujeres, por ustedes, chicas. Miren, yo estoy muy emocionado con esta serie desde que la estaba preparando ya hace algún tiempo atrás, algunas semanas, quizá un mes atrás, que estaba pues preparando los materiales. Y ¿sabes qué? Ha sido un reto para mí, porque yo tengo, como hombre quizá que soy, no soy el más diestro para comunicarme con las mujeres, la verdad. Batallo para comunicarme con mi esposa. Y estaba yo pensando y orando a Dios y pidiéndole a Dios, oye, hay algo que tengo que decir, hay algo que hay que decir, hay algo que tú tienes que decir. Y yo sé que detrás de estos mensajes Dios está ahí orquestando todo. Y yo sé que ustedes, mujeres, han sido retadas. Los hombres también hemos sido retados durante esta serie, pero yo sé que ustedes lo van a hacer. Y no solo eso, o sea, chicas, el desayuno del sábado, de verdad no se lo pueden perder. Como dijeron, en la cereza del pastel, es el plus, el extra. Yo les voy a motivar, no solo que vayan, que inviten a alguien, alguna amiga, algún familiar que ustedes dicen necesita estar en un ambiente como este. Y miren, yo quiero hablarles un poquito acerca de algo. Nosotros queremos ser personas empáticas. Es más, queremos ser una iglesia empática. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque aquí, en este lugar, en este foro, la estamos pasando genial. La pasamos genial. Como comentaba ahorita Alfred, llegamos y está el coffee break y ahí comemos una galleta y tomamos café y la verdad, hay aire acondicionado, todo. O sea, la pasamos súper bien, pero no queremos negarnos a la realidad que afuera la gente quizá no la esté pasando tan bien. Afuera hay otra realidad. Aquí estamos hablando de cómo Dios dignifica a la mujer, pero afuera es otra cosa. Afuera hay gente que no camina persiguiendo los ideales de Dios y que hace quizá todo lo contrario. Y hay mujeres que están sufriendo ahí afuera. Y no podemos ser ajenos a esas situaciones. No podemos ser ajenos a esas circunstancias. Nuestra meta es que toda persona que entre por esa puerta, nosotros podamos motivar, inspirar a que empiecen una relación con Jesús y que encuentren propósito para su vida. Pero no debemos de cerrarnos a vivir en esta burbuja tan increíble. Ojalá y todos los días fueran domingo y estuviéramos así de relajados. No podemos cerrarnos a vivir acá. Hay una realidad afuera y hay una realidad para la mujer que no es la misma. Ahí afuera hay mujeres que sufren, hay mujeres que están siendo violentadas. Es una realidad. Lejos de esto, afuera de nuestro país, hay países en el Medio Oriente donde es justificable la violencia en contra de la mujer. Y de hecho, la cultura ha acuñado la palabra feminicidio. Si no sabes lo que significa en la cultura del día de hoy, no significa que asesinen a una mujer nada más, sino que la asesinen solo por el hecho de ser mujer. Y hay una lucha afuera por evitar todo eso. Y no podemos ser nosotros ajenos a esa realidad. No podemos quedarnos nada más aquí en la buena onda. Lo que yo quiero hacer es que traigamos a más gente que escuche nuestros mensajes, nuestros contenidos. Yo, como les dije, yo no soy partícipe ni haremos partícipes de entrar en cuestiones de defiendo esta ideología o estoy en contra de eso. No, eso no. Lo único que te puedo decir es que queremos que mujeres vengan y compartir los mensajes que estamos grabando. Y si tú escuchas el mensaje del día de hoy o escuchaste el mensaje de las semanas pasadas, que lo puedas compartir con otras mujeres que necesiten escucharlo. No podemos mantenernos ajenos a esa realidad. Yo platicaba esta semana con mi esposa y yo le decía, mira, si hay algo que yo sí quisiera que se cambie, es que realmente no exista la impunidad. O sea, que realmente el que hace algo malo reciba un castigo de la ley. Eso es lo que te puedo decir que yo apoyaría. Pero para eso entonces necesitamos que más gente conozca los ideales de Dios y persiga los ideales de verdad
y justicia. Claro, nuestro propósito como iglesia es ese, guiar a las personas a conocer a Dios y a conocer y perseguir sus ideales de amor, justicia y verdad. Y te compartía la semana pasada, primera semana de esta serie, una realidad. Y es la realidad que afuera, y todos nosotros vivimos en un mundo caído. O sea, vivimos en una realidad donde la maldad existe. Estamos rodeados de maldad y el mundo afuera, el mundo caído, está sometido al pecado, está sometido a la maldad. Los índices de maldad no bajan, suben. Esa es la realidad. Hay maldad en el mundo, pero te quiero inspirar a ti, que si somos seguidores de Jesús, debemos de perseguir los ideales de Jesús. Y aun cuando vivimos con nuestra propia maldad y luchando con nuestra propia maldad, conforme perseguimos los ideales de Jesús y crecemos en nuestra relación con Él, nosotros creemos que estamos siendo transformados cada vez más a como es Él. Y que vamos a tratar y dignificar a las mujeres tal como lo hizo Jesús. Por eso queremos que más gente, hombres y mujeres, estén acá. ¿Para qué? Para que vean que existe algo diferente. Eso es lo que queremos. Ahora, quiero llevarte a pensar en esta lógica. Si en el mundo caído en el que vivimos, de maldad, en el mundo lleno de pecado, y odio y demasiadas cosas malas, existen injusticias, maldades, perversidades que se cometen contra las mujeres solo por ser mujeres, ¿no crees que tendría que ser todo lo contrario en el reino de Dios? ¿No crees que tendría que ser completamente lo opuesto? Si el mundo de pecado discrimina, mata, rebaja, humilla y maltrata a la mujer solo por el hecho de ser mujer, en las cosas con Dios, en el reino de Dios, tendría que ser completamente lo opuesto. Es decir, que levante, que no discrimine, que abrace, que dé vida a las mujeres solo por ser mujeres. La primera semana yo te hablé de Jesús cuando estuvo una mujer que fue hallada en adulterio y Jesús no solo la aceptó, sino que la perdonó, la amó, no señaló a esa mujer cuando todo el mundo la estaba señalando. Pero no tan solo eso, nos dimos cuenta que Jesús nos ama tanto que no quiere dejarte en la misma condición. Quiere que tu vida sea mejor, quiere que tus días sean mejores. La semana pasada hablábamos de una mujer que fue capaz de responder ante un desafío enorme. Y Dios le dio la valentía, y Dios le dio el coraje, y Dios le dio las palabras y la sabiduría para hablar. Y creemos que puede hacer exactamente lo mismo contigo. Y que tu vida puede impactar la vida de muchas personas, hombres y mujeres por igual. Pero regreso a la pregunta. Si el mundo caído es injusto, si impera la injusticia ahí, y tú eres maltratada solo por el hecho de ser mujer en el reino de Dios, entonces tendría que ser todo lo contrario. El día de hoy te quiero llevar por una historia que si creciste en la iglesia, más de una vez la has escuchado. Es más, la escuchas una vez al año. Y es la historia de la mujer, quizá la mujer más famosa y conocida, al menos en el mundo occidental, de la historia. Te quiero llevar por ese pasaje donde habla de esa mujer. Y a lo mejor tú conoces a esta mujer de la que te estoy hablando, pero jamás has ido a no has leído lo que los biógrafos de Jesús plasmaron allá. No solo eso, yo estoy plenamente convencido de que la persona que escribió este libro, cuando escribió esto, dijo: voy a entrevistarla, porque coincidieron en el mismo tiempo. La persona que se dio a la tarea de poner ahí la historia de los hechos de Jesús de una manera tan detallada, dice en el inicio de su libro biográfico acerca de Jesús, dice:
te dedico este libro porque me di a la tarea de investigar todo lo sucedido. Entonces yo estoy plenamente seguro, yo, Jacob Moreno, no lo digo como una verdad de Dios, yo estoy plenamente seguro que el que escribió el libro entrevistó directamente a la mujer, porque ambos fueron de los primeros discípulos, de los primeros seguidores de Jesús en el siglo I. Ahora, cuando yo lea esta historia, cuando yo comience a leer esta historia, mujeres que están aquí van a decir, pues me va a hablar que solo somos para tener hijos. No. No quiero que pienses eso, que te levantes y te vayas. Hay muchísimo más en esta historia que simplemente ese hecho. Mucho más. Ahora, antes de revelarte el nombre de la persona, quiero decirte lo que pasaba en el contexto. Todo mundo en ese momento, Israel, el pueblo de los judíos estaba sometido a Roma. Ellos habían vivido sometidos no solo a Roma, a Babilonia, a Persa. Habían estado ahí cautivos y divagantes en muchos momentos de su vida. Y ellos crecieron por años, por siglos, escuchando y leyendo a los mensajeros de Dios que se llamaban los profetas. Y los mensajeros de Dios, que en ese entonces eran los únicos que de alguna manera tenían un contacto con Dios y revelaban lo que Dios decía al pueblo, ellos todos coincidieron, muchos coincidieron en sus escritos diciendo esto: viene un Mesías, viene un Mesías, viene un Mesías. Y la gente creció escuchando, viene un Mesías y viene un Mesías. Y realmente pensaban que iba a haber una persona que los liberara de todo ese yugo de esclavitud de Roma y de Babilonia. Y en su mente crecieron con la idea de que viene un Mesías. Ellos asistían a un lugar como este, llamado la sinagoga, donde se juntaban y abrían los pergaminos y leían los libros de los profetas, y donde leían constantemente lo mismo: viene un Mesías. Quizá conocían este pasaje de memoria, donde dice: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Y lo conocían y a lo mejor lo repetían, y a lo mejor a los niños se los enseñaban y le ponían una estrellita acá porque se lo aprendieron de memoria. Crecieron con esa idea: viene un Mesías, va a pasar, va a suceder. Generaciones pasaron y no lo vieron, gente se murió únicamente con la esperanza de ver al Mesías. Lo interesante de todo es que tú fueras testigo de que en realidad lo que se dijo que iba a suceder, sucedió. Pero lo más interesante era lo que iba a pasar con esta mujer, porque no solo iba a ver lo que iba a suceder, sino que ella iba a ser parte de eso. Y esta mujer llamada María, exactamente, esta mujer llamada María jamás se imaginó que esto le iba a suceder a ella. O sea, de todas las vírgenes de Israel, ella, dígame, ¿cuáles eran las posibilidades? Realmente, ¿cuál era la probabilidad de que realmente ella fuera la escogida, digamos, por Dios? María jamás estuvo buscando protagonismo, es decir, no levantó la mano y decir: yo, aquí, Dios, yo todavía nada con nadie, aquí estoy. No, jamás hizo eso. No se sabe, de hecho no se sabe mucho de María. Solo se sabe que tuvo, lo que escribieron los biógrafos de Jesús, que tuvo una prima, tenía una prima llamada Elizabeth, que era muchos años mayor que ella, que fue la mamá de Juan el Bautista. Y cuando Elizabeth, estaba ya embarazada, María ya estaba comprometida con José. José era un carpintero de Nazaret, otro joven. Pero realmente no había algo sumamente especial en ella, como pudo ser María, como pudo ser Juanita, como pudo ser quien quieras que sea virgen. Pero Dios estaba orquestando todo. Y ella tenía una edad muy joven. De hecho, yo sé que hay chicas que están aquí en este auditorio que tienen entre su edad, entre 16 y 17 años. Cuentan los historiadores cuando sucedieron los hechos. Y realmente no. La historia de María, pues imagínate. A ver, quiero que las chicas que están entre los 15 y 18 griten. A ver, ¿quién? No voy a decir quién gritó, pero a ver.
Quiero ver, chicas entre 15 y 18 a las 3, echen un gritito así. 1, 2, 3. Nah, ¿qué pasó? Entonces no hay, a ver, no va a pasar nada. No les vamos a regalar un boleto para el desayuno, no, pero tampoco. A ver, chicas, bueno, levanten la mano. Si les da pena gritar, levanten la mano. ¿Quién, mujeres, tienen entre 15 y 18 años? Ahí veo una, por ahí. Yo digo que pueden haber más. Ok, digamos que hay aquí algunas mujeres entre 15 y 18 años. Y realmente vea la edad que tienen algunas de ellas y van a decir, bueno, ¿cómo es posible que a su edad le iba a pasar lo que le iba a pasar? Tenemos que entender que es otro contexto. Y la historia es muy común porque es una mujer normal, común y corriente, que de pronto algo extraordinario sucede en su vida. Pero por su cabeza no pasaba la idea de que iba a suceder. Eso sí es cierto. Es simplemente ella estaba viviendo su vida, a esa edad era la edad que se comprometían y se casaban. Por eso les digo que es otro contexto y otra realidad. Y entre los 15 y los 18 años tú dices, ¿cómo? Y sí, entre esa edad tenían cuando se casaban. Tienes que recordar que no habían universidades, que no habían escuelas, no habían maestrías. Eso sucedió muchísimo tiempo después. Si querías aprender un oficio, lo aprendías con el oficio de la persona. Si querías aprender un poquito más de filosofía y de cosas, entonces tenías que buscar un rabí, como después lo fue Jesús. Pero casarte a esa edad, en ese momento, no te espante nadie, pero eso era lo que se usaba. Entonces, así viene la historia. María, 15, 16, 17 años aproximadamente, ya estaba lista para casarse con su novio, su prometido José. Iban a vivir de la carpintería, venderle sillas y mesas a todos, y estaba lista en su casa cuando de pronto algo no solamente extraordinario, sino mega extraordinario sucede. Y es esto: a los 6 meses después de que había visitado este ángel a Elizabeth, dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Ahora, yo no sé qué tan familiarizado estás con estas cuestiones de la Biblia y los ángeles, pero tú ves a los ángeles que pintan en las calles y en el nacimiento y dices, hay un ángel. Pero todas las veces que un ángel se aparecía a alguien, si tú lees las historias, la gente que te espantaba. O sea, dice, había temor. ¿Por qué? Porque un ser espiritual de la nada, ¡pum!, se aparece. Yo, si se me aparece un ángel, yo la verdad digo, llévame, ya fui. Quizá a lo mejor era lo que pensaban. O sea, ya dicen, algo va a pasar. Y este mismo ángel, pues le había mandado Dios a decirle a Elizabeth, la prima de María, que iba a tener un hijo ya en su edad anciana. Sin embargo, ahí empieza a dar el mensaje a María. Empieza a decir que, o sea, la visita el ángel, y José era descendiente de David. Todo iba cuadrando para Dios, todo estaba perfecto. Para Dios dice, ok, Gabriel, vete, ahí está, María. Todo cuadraba en el tiempo de Dios, pero para María no le cuadraba absolutamente nada. Entonces esto sucedió. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó, lo que te digo, y se preguntaba qué podía significar este saludo. No sé, algo había raro ahí para esta joven adolescente. Pero algo que dice el ángel, que te quiero recalcar aquí, comienza a cobrar cierto sentido. Has recibido el favor de Dios y Él está contigo. Mira, déjalo un poquito ahí. Has recibido el favor de Dios. ¿Qué podría significar esto? Si tú lees estas palabras y estás a punto de casarte, padrísimo. Yo creo que sí nos va a ir requete bien en la carpintería. Yo creo que sí vamos a vender suficiente. Yo creo que cuando escucho que el favor de Dios está conmigo en ese momento, digo, sí, vamos a poder comprar la casa, pagar las escuelas de los hijos, la minivan
¡Bah! De pronto cuando tú lees esto dices, me va a ir muy bien en la vida, pero ¿qué era lo que realmente iba a pasar con María? Porque el anuncio que le iba a dar el ángel iba a sacudir por completo su realidad. Y eso es lo que pasa. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y me encanta la inocencia de María. Dice, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó a María al ángel, puesto que soy virgen. O sea, ¿cómo Dios me va a dar un hijo si no me he casado y no he tenido relaciones con mi esposo? ¿Cómo me va a dar un hijo? O sea, está ahí como que primero sorprendida porque ve al ángel y luego le dice, el favor de Dios. No, el favor de Dios significa que vas a tener un hijo. ¿Cómo? Imagínense una joven de 15, 16 o 17 años recibiendo semejantes noticias de un ser celestial. El ángel le responde, el Espíritu Santo, este es el cómo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, su prima, ya está en el 6º mes de embarazo. El ángel le dice, mira, tú no te preocupes del cómo. Dios es lo suficientemente poderoso para hacer esto que está a punto de hacer contigo. El Espíritu Santo va a hacer un milagro contigo y vas a concebir. Tú déjalo todo en manos de Dios. Y luego viene una palabra que le dice el ángel, que es increíble. Le dice esto, pues para Dios no hay nada imposible. En otra versión lo dice así, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Si mezclamos las dos versiones, significa esto, lo que Dios habló, aun cuando a tus ojos parece ser imposible, lo va a cumplir. Así es. Ahora, nosotros vemos esta historia y nos emociona, porque sabemos lo que sucede después. Nace Jesús y los ángeles, el coro de ángeles y los pastores, y celebramos la Navidad y los regalos y el árbol y todo, ¿no? Nos encanta esa parte de la historia, pero para ella no fue nada cómodo. O sea, tenía que enfrentar la realidad que iba a quedar embarazada sin casarse. Tenía que enfrentar la realidad de su prometido. Y esta es una frase bastante interesante que no habías pensado, pero María casó embarazada. Escándalo. Tenía que enfrentar José por su lado la verdad. Era incómodo para ambos. El mismo ángel en sueños le dije, mira, esto pasó con tu prometida. Y José dice, vamos. Y los dos jóvenes inexpertos ahí estaban cumpliendo lo que Dios quería para ellos, cumpliendo el plan de Dios. Y no fue cómodo para ellos lidiar con esa circunstancia. Lidiar con el hecho que a los 9 meses de embarazo el gobierno dice, tienes que registrarte en la ciudad donde naciste. Entonces ellos tuvieron que viajar de donde vivían a la ciudad donde eran originarios, que era Belén. Y ahí estaba María, una muchacha de 17 años con 9 meses de embarazo, caminando o sobre un burro, trasladándose a esa ciudad, porque tenía que ser así. Ahí estaba esa muchacha, no encontrando lugar para quedarse con el censo cuando se le rompe la fuente. Mujeres que han tenido hijos saben lo que significa eso. No había pagado el hospital, no le había mandado WhatsApp a su ginecólogo, ya va, no podía.
Imagínate la incomodidad. Y leemos lo romántico del asunto. Ahí nació Jesús, envuelto en pañales, en medio de las popós de los caballos y de las vacas. Y lo leemos y decimos, es un milagro de Dios. Ponte en el lugar de María. Ninguna de ustedes le hubiera gustado que sus hijos nacieran en un lugar de animales, a nadie. Pero esa es la historia. Y esa es la historia de esa mujer, cumpliendo el propósito de Dios. Dios, tienes unas ideas tan raras a veces. Después se menciona muy poco acerca de María en las biografías de Jesús. En una ocasión, ya a los 12 años, ellos tuvieron que mudar a Egipto, regresaron, y Jesús se perdió en una fiesta a la que fueron, una fiesta nacional. Se fueron a celebrar la fiesta y se perdió. Y no se perdió por un ratito, y una vez, no digo varias veces, 2 veces se perdieron mis hijos, y fueron momentos, fueron seguros. Jesús se perdió por días en la fiesta, porque había demasiada gente. Tenía 12 años, y cuando lo encontraron estaba en el templo, y lo encontraron, le dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? Y Jesús decía, aquí tengo que estar. Pero yo me imagino que si María hubiera sido mexicana, cuando se encontrara con Jesús, hubiera llorado, y después le hubiera dicho, ¡chamaco, ¿dónde te metiste? Y si hubiera sido yucateca, le hubiera dicho, ¡chiquito! ¿Qué está pasando, chiquito? Eso se menciona también de María. Y me encanta lo que escribe Lucas en su biografía, en la biografía que escribe de Jesús, que lo conocemos como el Evangelio de Lucas. Dice esto acerca de los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Dice, María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Solo imagínate, claro, mujeres que han tenido hijos lo saben, recuerda su embarazo y recuerdas el momento. Imagínate ella todo lo que significaba la promesa de Dios cumpliéndose en ella. Todo lo que había escuchado va a pasar, pasó. Y pasó contigo. Y te pasó a ti. Claro que vas a poner a pensar en eso. En otra ocasión que se menciona María, es que María era de parte del comité organizador de una boda, donde Jesús fue ya de 30 años, fue con sus discípulos, y de pronto en la boda sucede algo. Se acaba el vino. Qué bueno, para que dejaran de tomar todas esas personas. Realmente era una tragedia para los organizadores, y ella era parte del comité organizador. Entonces se acerca con Jesús, hijito, y Jesús le responde, mujer, no ha llegado mi hora, no es el momento para que yo haga un milagro. Claro que él sabía lo que iba a hacer. Yo imagino a María echándole una de esas miradas de mamá. Y después María dice estas palabras, que estoy seguro que si pudiera repetirnoslas a ti y a mí lo haría. Ella les dijo a los que estaban sirviendo el vino, hagan todo lo que Él les diga, refiriéndose a Jesús. Hagan todo lo que Jesús les diga. Si haces cuentas, tuvo a Jesús a los 17 años, cuando lo vio morir, tenía 50. Era joven. Cuando lo vio resucitar, era joven. Imagínate, era parte de la primera iglesia, en el desayuno de mujeres. ¿Quién va a estar? María, la madre de Jesús. ¡Wow! Imagínate. Mucha gente quizás se le acercaba. Oye, ¿cómo era? ¿Cómo fue? Y ahí estaba. Ahora, vamos a regresar al primer momento, porque después de escuchar las palabras del ángel que le anunciaron lo que Dios iba y podía hacer con ella, María dio una respuesta. Mira, dio una respuesta porque pudo haber dicho, no, ve a buscar a otra. No, yo estoy muy espantada con esto, yo no le entro. Vete con otra. Quiero.
en su espalda. A lo mejor tú, si siendo adolescente, hubieras salido corriendo, mamá, hay un ángel, me está diciendo que voy a quedar embarazada. A lo mejor pudo gritar de miedo, pero ella respondió esto: aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María: que Él haga conmigo lo que has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Misión cumplida para el ángel. María le dice: aquí estoy, que sea lo que el Señor ha dicho. Aquí estoy dispuesta a cumplir su voluntad. Si naturalmente mis cualidades y mis características funcionan para la voluntad de Dios, que se haga lo que Él quiera en mi vida. Y este es el momento crucial, porque esa historia de vida, la historia de esa joven normal, como cualquier otra, trazando su vida en el camino normal, de pronto se intersecciona con la historia de Dios. Y mira que iba a cambiar no solo su historia, sino la historia de toda la humanidad. Se intersecciona con Dios, ella dice sí, y se convierte en parte fundamental de la historia de Dios. Y sucede lo extraordinario. ¿Sabes qué empieza a suceder con ella? Después de que le dice: aquí estoy, Jesús comienza a crecer en ella. No solamente eso, se convierte en una portadora de la gracia de Dios para el mundo. Cargaba en su vientre al Salvador de la humanidad. Ese sí que es un cambio en una historia. Es aquí donde te pregunto, mujer, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Porque yo siento que no hay casualidades en la vida. Tú estás aquí escuchando este mensaje por algo. Porque tu historia, ibas normal o ibas en picada y se está cruzando con la historia de Dios. Y la historia de Dios está interseccionando con tu historia para cambiar tu historia. Aunque hayas pasado desventuras, conflictos, sufrimientos, o hayas simplemente vivido en el promedio, tú quizá estás en el momento en que tu vida va a hacer esto con la historia de Dios y va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto sigue teniendo un significado. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Lo que se ve imposible para ti es posible para Él. Quizá no se te aparezca un ángel. Espero que quedes embarazada del tiempo que tengas que quedar embarazada, no ahorita. Quizá no vayas a quedar embarazada, pero quizá es el momento donde tu historia de vida se está cruzando con la historia de Dios y tu historia va a cambiar. Y en este momento que tu historia está aquí y estás encontrándote con Dios, tú quizá puedas responder exactamente lo que dijo María. Aquí tienes a la sierva del Señor. Aquí estoy. Que Él haga conmigo lo que Él quiera. Si Dios naturalmente te hizo mujer como te hizo, Él quiere usar tus cualidades para sus propósitos. Y si tú respondes lo mismo que María, ¿sabes qué te va a pasar? Jesús va a comenzar a crecer en ti. La vida de Jesús va a comenzar a ser tu vida. No solo eso, también te vas a hacer alguien que porta la gracia de Dios en todos lados y puedes impactar simplemente por el hecho de que seas mujer y que digas aquí estoy y que en este momento tu historia está acá. Cruza Dios de la nada y tú dices haz conmigo lo que quieras
Jesús comienza a crecer en ti, te conviertes en portadora de la gracia de Dios, y estoy seguro que tu vida va a impactar a otras, y en un momento dado, cuando la gente se acerque contigo, vas a repetir las palabras de María a la gente y vas a decir esto: hagan todo lo que Jesús dice. Esa puede ser tu historia. Las cosas de Dios son así. No te juzga, no te señala, te acepta, te abraza. No solo eso, te ama tanto que no te quiere dejar igual. No solo eso, en el momento que el reto se presente ante tus ojos, te va a dar la fortaleza, te va a dar la sabiduría, te va a dar la valentía para que tu vida impacte a otros, para que tu historia de alguna manera mejore otras historias. ¿Por qué? Porque naturalmente te dio la capacidad para hacer todo lo que Él quiere que hagas y todo lo que quiere que seas. Cosas que nosotros los hombres somos incapaces de hacer. Y no estoy hablando solamente de cargar un hilo. No, tú sabes, va mucho más allá de eso. Dios quiere mejorar tu historia. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él es fiel. Y lo va a hacer solo porque eres mujer. Te va a dar su valor y va a cumplir su propósito en ti. Oramos. Padre, gracias por tu gracia, tu favor, porque en verdad estás con nosotros. Porque yo sé que hay personas aquí, hay mujeres aquí que están siendo retadas con tus palabras y que quizás se veían a sí mismas sin valor, quizás se veían a sí mismas juzgadas, quizás se veían a sí mismas incapaces, pero tú puedes transformar su historia, yo lo sé. Tú puedes transformar sus vidas y puedes cumplir tus propósitos en ellas. Y creo fielmente, Dios, que no hay casualidades y que hay personas aquí que están escuchando este mensaje, que van a abrir sus vidas, van a abrir sus corazones y van a decir: aquí estoy. En el momento que lo hagan, el día de hoy, van a empezar a ver que tu vida comienza a crecer en ellas y ellas comienzan a encontrar propósito eterno en ti. Gracias por tus palabras. Hazlo. Sé fiel a tus promesas, porque tu palabra jamás va a dejar de cumplirse y no hay cosa que sea imposible para ti, aunque para nuestra mirada no sea. Gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos tu valor. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Gracias por hacer lo imposible. En el nombre de Jesús.